Historia del Vestidor, una edición más. Y esta tarde contamos con la presencia de un jugador recio, no malintencionado, pero un jugador que siempre se impuso en su posición. Con Tigres, Antonio Piña. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Mi estimado amigo, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Aquí estamos. Nos interesa saber de su persona. ¿Cuánto tiempo como jugador? 11 años profesional y 3 de semiprofesional. Semiprofesional. ¿Con Tigres? No todo fue con Tigres. Empecé a los 17 años con Tigres hasta el año 81, que me fui a jugar a segunda división con Curtidores. Hice un lapso de un año. Jugamos con el Unión de Curtidores en segunda división, donde nos fue muy bien, al cual le mando saludos a toda la gente que jugó, que todavía tenemos contacto por ahí, si nos llegan a ver. El uniforme era blanco con una franja negra, ¿no? Una franja... Pues yo nomás usé ese porque no teníamos otro. Te lo juro, no. Era el único uniforme que teníamos. Y de hecho, por ahí tengo una fotografía que jugamos en Ciudad Neza y tuvimos que jugar con una de una marca que traía un balón, que también patrocinó el baloncito, como un patito. Sí. Que no digo la marca, aunque ya desapareció, ¿verdad? Sí. Una playera de entrenamiento y le tuvimos que poner el número con tape. Con cinta. Con tape, porque el otro equipo tenía uniforme blanco. Y el de la casa manda. El de la casa manda. ¿Su posición? Centro delantero, aunque algunas veces jugué de mediocampista. Y ya por ahí el Pescado Portugal, en paz descanse, me puso una ocasión de lateral derecho. Como centro delantero, en México se acostumbra, oye, ¿de qué juega centro delantero? Es el goleador del equipo. ¿Está obligado el centro delantero a meter de todas? Pues no precisamente. Las que tiene, las buenas opciones que tiene, pero si está en mejor posición otro compañero. Eso es bien importante. Ahí se juega para el equipo. Así es. Te ves mejor que quererla hacer tú solo. Y muchas de esas ocasiones, yo de hecho, en ocasiones, tengo ahí un video donde estamos jugando contra Potosino y le doy un pase, le filtro un pase a Adrián Hincapié, siendo Hincapié en medio de contención, y yo centro delantero, y yo dándole un pase a Adrián llegando atrás. Para que anotara el gol. Para que anotara el segundo gol del partido. ¿Qué se siente después de meter un gol? Pues se siente hormiguitas en el estómago, que no sabe uno para dónde correr. No sabe uno porque los compañeros van y te aplastan, y te dan un abrazo muy fuerte, pero uno va festejando. Yo, de hecho, pues corría y quería festejarlo con todo el mundo, pero el clásico festejo de gol porque si uno no festeja, pues te van a decir, ¿este qué trae? Sí, además el contagio y esa inducción hacia la gente de gritar y la emoción de la gente, porque hay personas que hasta lloran cuando meten gol. No, pues es que es la culminación de una jugada donde desde el portero se va hilvanando y tú eres el elegido para meterla. Entonces, pues se siente lo máximo. Es un festejo donde, gracias a los compañeros, tú tuviste la oportunidad y es donde uno se ve. Claro. El delantero se va a ver metiendo goles. Así es. Y al portero se va a ver cuando le meten goles. Me acuerdo del hijo de Dagoberto Fontes, Eduardo, que él jugaba de portero de niño y llegaba a la casa. Te cuento esto porque yo fui hijo adoptado de Dagoberto Fontes. Y llegaba y le decía yo, ¿cómo quedaste? Dice, perdimos 5-1, pero yo nomás tuve la culpa en uno. Los demás fueron los defensas. Y como ahora que paró el penal Nahuel, pues todo el mundo lo aplaude. Entonces el portero se va a ver mal cuando le meten goles. Se ve bien cuando los ataja. ¿Cuál es el que más recuerda? El que se le quedó así de que hijo de su pelona, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué hice? Pues honestamente tengo varios y me acuerdo muchísimo, muy bien. Lógico, no fueron muchos, no fueron más de 100, pero de los de Tigres hay como 4 que siempre los voy a recordar, sobre todo el primero.
que ¿Y en fue ese estadio, en el Tigres, en el Universitario? en mi debut. Tuve la suerte de jugar todo el partido, un 12 de enero del 80, que fue una sorpresa para mí. Yo firmé un contrato el 7 de enero, un lunes, sin saber que yo iba a jugar. Don Roberto Méndez y Cázares nos firmó a Horacio González Palomo y a un servidor el mismo día, ahí en la antigua oficina de Aramberri y Álvarez. Ahí me citaron a la 1. Me habían dicho 3, 4 días antes que ya me iban a firmar como profesional, porque estaba haciendo goles en las reservas. Y pues yo llegué, firmé mi contrato. Y en ese primer paso, la firma de contrato, ¿qué sintió? No, pues enorme gusto, porque yo me había ido como 3 meses porque no me tomaban en cuenta. Entonces yo me había ido a trabajar en una empresa y iba a entrar a un banco, que en aquel tiempo la clásica era de que el que no jugaba se iba, lo contrataban los bancos para jugar. Y en este caso ahí el papá de Nicanor era el gerente de ese banco y me habían invitado a jugar y sí, porque me iban a pagar y un poquito más que en Tigres. Y en Tigres no, yo había rechazado, no rechazado, yo quería 1,500, me daban 1,000 pesos, yo quería 1,500 y no me los daban. Y me fui a trabajar, ganaba más de obrero. Y luego venía esa oportunidad del banco, pero llegó, yo creo que Diosito nos bendice, porque yo llegué del banco porque no fue, gracias a Dios, qué bueno que no fue. No acudió el señor, era el gerente, no acudió a las oficinas ese día, que me habían citado. Y yo me regresé a casa, me habían citado al siguiente día. Y él de la empresa, yo le digo, oye, no me pude quedar. Le dije, pero tengo otra. Dice, ¿qué pasa? Dice, me vinieron a buscar que mañana me presente en el estadio a hacer un interescuadras, que me quieren volver a ver. Y yo tenía 3 meses que no me paraba al estadio. Y dice, pues la empresa aquí está, esa no se va a ir. Y lo otro no sé, pero tú quieres jugar, ahí está la oportunidad. Claro. Y fui, me vio don Carlitos Peter y me dijo, chamaco, usted se queda. Yo ya tenía 19 años. Y no sé si pasaron, te digo yo, 3, 4 meses, y en diciembre me dice Roberto Méndez, ya te voy a firmar como profesional. Que era el que estaba en la administración. Junto con Carlos H. Suárez. Sí. Y el doctor Todo era el presidente. Pero volviendo al tema de los goles, para que no veas que no se me... ¿Cómo se me va a olvidar el primer gol que yo le anoté? En mi debut no anoté gol. Olaf Pereira me hizo un paradón. Pero ganamos 3-1 a Pumas. Te digo, firmé el lunes y el viernes estaba concentrado. Muy rápido. Muy rápido. Son de esas cosas en donde uno se pregunta, ¿estaré soñando? Claro. Para mí fue muy rápido. Firmé el lunes y el sábado jugué. Y jugué contra Pumas. ¿Y qué se siente cuando después de firmar le dicen, vas de titular, cabrón? Hijo. Digo una palabra que Carlitos Peter, paz descanse, hicimos interés. Le decía a René Martínez, en aquel tiempo, no sé qué función, pero supuestamente era doctor, pero era el encargado de los viajes. Fírmelo, porque fíjate, el abuelo Azuara era el titular y se lesionó en un partido entrenando en mecánica. Se lesionó y el segundo era Mirandiña y él jugó el partido que seguía y se lesionó. El tercero era Alacrán Jiménez, que en paz descanse, pero traía broncas con Carlitos Peter. Y pues Peter dijo, pues tengo el chamaco fírmemelo. Entonces, y René le decía, ya está firmado, ya lo firmamos. Entonces, como quiera, Carlitos Peter lo quería en el equipo y no sabía que usted él ya no había sabía firmado que yo había firmado días antes con Roberto. Sí, él no sabía. Y él decía, firme, ya está. Y yo le decía, sí, señor, ya firmé. Órale. Y me concentré el viernes y el sábado. Y en un interescuadro le metí gol yo al equipo suplente, en ese partido interescuadro. Y volvimos a repetir porque me dijo unas palabras, pues un poquito feas. ¿Te acuerdas que hay una palabra, bueno, a ver si no se ¿se pueden decir? Sí. Me dice, a ver si no se cagó. Porque metí gol. Dice, sí, como esos tiros de billar de que dejaste algo ahí abajo porque tiraste de maravilla. Se convenció y el sábado debuté.
contra Pumas, ganamos 3-1. Y Olaf. Olaf Freire me hizo un paradón de cabeza, el clásico que yo hacía. Y le di el pase, la asistencia al primer gol a Barbadillo. Otra de las cosas que jugué todo el partido. Eso es muy bueno. Y fíjese, la historia de nosotros los futbolistas son muchísimas, que recuerdo, porque fíjate que atrás de lo del debut había una historia. ¿Se acuerdan del doctor Todd? Sí, cómo no, Luis Eugenio. Era presidente en ese tiempo de Tigres. Sí. Cuando yo, antes de firmar, nos tocó jugar, le tocó a Tigres, porque yo todavía no estaba firmado, le tocó jugar contra el Atlético Español de Carlos Eloy Peruzzi. Sí, ahí está en el Benito Azteca, Pardo. Un juego, ese partido era un jueves. Y yo ya tenía la cita para firmar el lunes. Y me fui supuestamente, entre comillas, me iba a ir a México a ver el partido con la porra. De famoso aquel señor Óscar Salazar era el que encargado de la porra. Y siempre me invitaba, cuando quieras ir. Y las reservas era una etapa donde jugabas, estaban divididos en zonas. Y como era en México, pues a nosotros no nos tocaba. Y le dije a mi mamá que si me daba chance de ir a México. Entonces yo cobré mi quincena de 1,500 pesos, que eran 750 pesos lo que yo cobré. Y llegué a la Alameda, y cuál sorpresa me doy que no había porra. No iba a viajar la porra. ¿Y ahora? Y luego llegó Jaimito. ¿Y ese juego iba a ser en el Azteca? En el Azteca. Y llega Jaimito, el hijo del marrallista en paz descanse, José Rosales. Sí. ¿Y qué andas haciendo? Pues no, pues mi papá me dijo que me fuera. Pues no hay porra, no hay autobús, no va a haber nada. Ya le hablé a Óscar y no. ¿Quieres ir? Dice, sí, pues vámonos. Yo también quería ir. Y nos fuimos fuimos a la central, no encontramos el boleto. Ya estaba todo ocupado. ¿Quieres ir? Sí, vamos en tren. Viajamos en tren. En el Regiomontano. Salimos a las 11 de la noche de aquí. Ay, vale, Entonces ese fue la marrana, ¿no? Sí, la marranita. Pues no teníamos para otro. Sí. Y llegamos, pasamos San Luis y íbamos llegando a Querétaro. Le dije, no vamos a llegar. Nos bajamos en Querétaro, nos fuimos a la central, con lo que ya llegamos a México, un taxi para llegar a la Azteca. A la Azteca. Y luego tocando la puerta de la entrada a los vestidores. Muy, muy grande que está ahí la bajada. Sí, el y túnel. Tocando, buscando, háblele a René Martínez. En eso salió. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Pues estamos perdidos. Pues yo quiero hablar con Dago y Jaimito con su papá, porque ya no teníamos dinero, que nos dieran dinero para regresarnos. Y, vamos, vénganse, vámonos. Y llegamos. Hubo un pleito. Ya nos metieron al vestido. Y en el vestido estaba el pleito porque yo le iba a pedir dinero a Dago y él a su papá. Entonces, pero había un boleto, que sobraba un boleto. Y Dago se peleó por mí y Rosales se peleaba por el boleto para su hijo. Al final los dos nos vinimos en el avión, nos fuimos al hotel, pero aquí pasó un intermedio que nos fuimos al palco que les asignaron, iba el doctor Todd, su señora esposa, Roberto Méndez, Carlos H. Suárez y ese chavo René Martínez. Entonces llegamos, no nos habíamos bañado, imagínate cómo andábamos, y luego viajar en el tren, en el autobús. Cuando llegamos al poco le dice el doctor a Roberto Méndez, ¿quiénes son ellos? Y dice, pues él es Jaimito, el hijo de Rosales, el masajista. Y él es el próximo, no le dijo mi nombre, le dijo, él es el próximo centro delantero de Tigres. Dice, no le dijo mi nombre, nomás así. Dice, pues diles que se bañen porque huele muy feo. Pues, imagínate. Y yo me quedé viendo, está bueno, sin saber lo que iba a pasar una semana después. Pues ya perdieron 2-0, nos fuimos al hotel, nos bañamos con la misma ropa que traíamos. Regresamos en la mañana. Pero ya en avión. En avión, los dos nos regresamos en avión. Sí. Llegamos aquí, el lunes voy a la oficina, firmo, me presento el martes a entrenar y lo quiero, ya está firmado, y rebuto el sábado.
Pues tú sabes que cuando uno debuta a la prensa ganando, pues un debut de un servidor, la prensa estaba conmigo. Y en eso viene el doctor Todd y felicidades y que no se empieza a No tirar. eras tú el del Y- palco. Y no me dijo eso, sino que yo le dije, no, sí, gracias, me felicitó. Y le digo, pero me disculpa, me voy a ir a bañar porque huelo muy feo. Ujú. No se te olvidó, cabrón. Le dije, no. Ya lo tomó con Lo sentido del tomó humor. sí, ahí fue, pero mi primer gol, imagínate, se lo metí a Miguel Marín. ¿Cómo ¿Al se me Cruz olvida? Azul? Sí, en el Azteca. ¿A pase de quién crees? De Jonás Américo Edu. ¿Cómo se me va a olvidar? Y tuve otros de que metí goles en un cumpleaños mío, aquí en el universitario, Sí. que le metí un ¿Cuál era su mejor virtud? ¿Derecha, izquierda o cabeceo? Mira, yo no tenía problemas, se lo juro, no tenía problemas de mi perfil. Yo le pegaba bien, de hecho metí goles con la izquierda, metí goles con la derecha, de afuera del área Ujú. y dentro del área, pero le pegaba bien. Pero como uno era centro delantero, pues yo tenía grandes extremos, tenía Barbadillo. Sí. Mi debut fue con Barbadillo y Edu en las bandas. Ponían la pelota Ellos me suavecita. decían, tú métete ahí porque tú eres el que sabe. Y yo de cabeza fue una de las virtudes que mucha gente me ha reconocido, Ujú, que el remate de cabeza ujú. era vital, pero también yo haber jugado fue porque tenía mucha técnica. No me considero muy rápido, ni tampoco muy habilidoso, sino que mi técnica, que gracias a Dios desde chavo me la inculcaron. Pesan los estadios. Me refiero al público. Pues no que yo no creo que nos pesaba, simplemente era que nosotros mismos a veces la presión de nosotros. A mí me gustaba jugar en el Azteca, porque me iba a ver a nivel nacional. Todo el mundo me veía. Claro, es el pequeño cuadrito de la ¿Por qué televisión. yo pienso que por decir ahí, al América, que todo el mundo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, a nivel nacional, América, todo el mundo lo veía, no veían otros partidos. O sea, los canales que realmente no pasaban otros partidos. Si ibas a Tijuana, pues pasaban el América. Yo tenía familiares en Piedras Negras y nomás veían al América. A nosotros no nos veían. Ujú. Cuando empiezas a jugar, ya se van notando. Pero ya empezó a crecer como las tecnologías ahora nuevas. Que ahorita vas y andas buscando los goles Sí. de los que metiste. Ujú. Y por Y ahí, ahí están. por ahí me han mandado varios. Y te digo, el hat-trick que le metí a Cruz Azul aquí, y en Pumas también, o sea, hubo muchos partidos, pero uno de los que más recuerdo es ese, y el otro que le metí en un cambio, en el Azteca también, a Miguel Celada. Entrando de Héctor cambio, Miguel Celada. entrando de cambio, tira Tomás Boy el centro, Ujú, y primer pelota que le gol. ujú. Y corrí más rápido a la banca porque estaba Echegoyen. Echegoyen tenía un gran problema conmigo porque yo metía goles. Esa fue la temporada donde yo más goles metí, 13 goles. Y tenía a Tomás Boy de mediocampista y a Manuel Manso lo ponía de 9. Entonces yo era por eso don Roberto Hernández Jr. me decía el sacrificado. Porque, pues, ¿quién metía gol y por fuera? Y yo entraba, pero yo podía haber jugado de titular, yo creo que lo demostré. Jugando de titular metía gol. Entraba de suplente y yo me concentraba en lo que estaba faltando en el equipo. ¿Qué se piensa antes de saltar a la cancha? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque en muchas ocasiones de inicio vemos un equipo desdibujado e inmediatamente escuchamos a los comentaristas, son problemas de vestidor. Híjole, fíjate que esas cosas yo las dejaba fuera. Si yo traía una situación, yo tuve una vez con Ramón Bastos, o a veces con Pedro Chinchay, que fuera, en la cancha somos los Traemos mejores el amigos. mismo uniforme, Sí. que se entienda. O sea, eso fue lo que a mí me inculcaron. ¿Sabes qué? En este caso, por decir, estamos trabajando ese equipo. Fuera de la cancha, pues ni me hables. Así era en ese tiempo. Yo era el más chico.
Imagínate de Batocleti. ¿Cuántos ya se me han ido? Tengo una foto que no la quiero mostrar. Porque está Osvaldo, está Chava Carrillo, está Alejandro Izquierdo, Jiménez y Robledo. O sea, son como 7 que ya se nos adelantaron. Ujú. Y yo era el bebé. Jugar con el abuelo, con Barbadillo, con Edu, Tomás Boy, Gómez Junco, Mateo, Pilar, Quintero. Yo tenía 10 años más chico que ellos. Entonces, ¿qué les aprendí? Muchísimas cosas. Y sobre todo, más importante, callarme. Aceptar. Porque en ese tiempo se respetaba mucho el liderazgo. Y ellos... ¿Y quién considera que en ese momento o en su momento fue el líder del equipo? Había líderes de diferente manera. Batocleti era un líder dentro y fuera. Tomás era un líder en la cancha, pero fuera no era un buen líder. Ujú. Y lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto, ¿no? Sí, pero... Porque ujú. su ego, su carácter que tenía era tremendo. Pero le aprendí muchas cosas que a la larga... Lo bueno lo dejaba para mí, lo malo, pues, ¿sabes? Ujú. Tomás, si tú te estacionabas donde él se estacionaba, te bloqueaba. Sí, en los entrenamientos. Había muchas cosas que... Sí. Pero aprendí a conocer a cada uno de ellos. Orduña también era líder. Era un grupito, Chava Carrillo, no se diga. A Chava le llegamos a poner el licenciado porque se acercaba con los árbitros y, oye, ya lo arregló. Porque así eran. A Chavaita Carrillo le decíamos licenciado. Ujú. Pero imagínese con ese carácter. Obviamente Tigres siempre ha sido un equipo, y se nota, un equipo de carácter, un equipo de que si hay una injusticia inmediatamente la hacen saber, partiendo del entrenador y del capitán del equipo. ¿Cómo considera que una mala decisión arbitral puede afectar en el ritmo de su persona como jugador, en el ritmo del equipo, en el ritmo en general? Pues yo creo que nosotros, o al menos desde niño, ahí me enseñaron que el árbitro también se equivoca. Y pues si uno se equivoca. Claro. Imagínense, yo tuve, pues toda mi carrera después de haberme retirado, he trabajado en el fútbol infantil juvenil, Ujú. sobre todo en la Y universidad. es muy difícil, ahorita lo platicamos el infantil con los papás, ¿eh? Sí. Y una de las cosas, un día me tocó, estaba dirigiendo una escuela de Tigre allá en San Nicolás, y lo clásico, los papás. El papá, es mano, es mano. Y el árbitro no pitó. Ujú. Y el niño, el hijo de ese señor, gritando, es mano. Entonces yo agarré y le hablé al niño. Primero al niño, venga para acá, porque a mí mi estilo es, ven, Ujú. ven aquí. No que el balón, venga, deje la pelota, venga. Y al papá lo acerqué, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque a veces hasta le digo al árbitro, va a salir, para que no haya ningún, va a salir. Y afuera, a ver, ¿qué pasó? No, es que era mano. ¿Y la marcó? No, pues no fue mano. Dígale, no reclame, usted sigue, se equivoca. Y ese niño, entrando a los 5 minutos, tuvo una frente al portero y la falló. Y le vuelvo a hablar, venga. A ver, ¿qué le dijo el árbitro? Nada. ¿Tú crees que no le dijo nada? No le dijo nada, pero sí lo pensó. Pero ¿se equivocó usted? Sí, bueno, así se equivoca él. Claro. Entonces a mí me enseñaron... O sea, usted entiende que la formación del niño, no para ganar, sino para ser humano, con valores, es fundamental. Así es. A mí los principios... Porque no hay escuela de triunfadores, ¿eh? No, pues tú participas, es ganar. Y te voy a contar, mi abuelo en paz descanse, que acá hace un año, menos de un año se nos fue. Él me decía, cuando ibas ganando 2-0, ¿y cómo que te empataron? No, ustedes se dejaron. O perdíamos el partido. Tú sabes que había premios. Sí, estímulos Estímulos. económicos. Entonces llegaba y me decía eso. No, ustedes... Y yo le decía, no. Y un día le mostré mi recibo, le dije, mira,
Así es que a partir de ahora ya no te voy a dar domingo, porque tú dices que nos dejamos. Mira, si yo gano, aquí está. Recibí la cantidad de esto por esto. Ah, no, pues no sabía. Creas que no. Pero sí hay cosas muy importantes y que yo, gracias a Dios, tengo un buen libro, a lo mejor no escrito, pero sí de recuerdo, de la gente que me inculcó el fútbol desde niño. Ustedes conocen a Rafa Castillo. Sí, ¿cómo no? Jugábamos juntos desde niño, pero él jugaba en México. A Mario Leal. Mario Leal jugó en Tigres, él sí jugaba conmigo en mi equipo Revolución desde niño, desde los 10 años. Entonces teníamos maestros, eran maestros normalistas los que nos empezaron a entrenar y nos inculcaban los principios. Ellos decían, ustedes sí juegan, pero tienen que estudiar. Entonces, y sobre todo, no reclamen, y no esto, y no lo otro, porque ustedes también se van a equivocar. Y ahora que estamos repitiendo, o estoy en la etapa trabajando con niños, hijo, el gran problema son los papás. Siempre. Pantalón largo, se mete en el deporte y de veras lo echa a perder. Yo siempre hablo con ellos al principio. ¿Qué quieren? ¿Que les enseñemos a jugar fútbol? O a ganar. O a ganar. Porque ganar su hijo no va a jugar. Me voy a tener que traer gente que juegue. Sí. Si quieren ser equipos ganadores, con todo respeto, no encajan muchos muchachitos. Formativo. Ahorita, hace ratito le pregunté yo a un gran amigo que Magdaleno, porque pues yo sé lo que él sabe hacer. Y por ahí me lo encontré en contra de un equipito no, él está como supervisor, pero había un entrenador y nos enfrentamos aquí por el contra. Y el primer lo vi y pues me tocó la suerte de ganar. Mi equipo ganó. Y en semifinales le volví a ganar. Y los niños, tengo 5 meses, no hombre, 5 meses, yo creo que tengo 3 meses. Y dicen, oye, ¿qué hiciste? Ganamos el campeonato el viernes. Así es. Este viernes. Y un niños que yo tengo de julio para acá, conociéndolos, que todavía nos falta mucho, pero que es, diviértanse. ¿Qué es lo importante en la formación de niño para jugar, para hacer deporte? Divertirse. Divertirse. Yo desde el primer partido, y lo perdimos con el que le gané la final, muchachos, apenas los estoy conociendo, quiero que ustedes jueguen lo que ustedes saben. Lo que ustedes saben, no para inventen. Para saber de qué pata cojean, qué es lo que nos hace falta, coordinar. Tú sabes que la pierna inhábil, que no cabeceas, que no sabes bajar una pelota. Y todo eso, ahí los niños nomás llegaban hacer cosas y yo les empecé no digo que yo soy la varita mágica, pero les empecé a cambiar las cosas. Darles la seguridad. Y sobre todo, demostrándoles y corrigiéndoles en el momento. No que empiezan a tirar a gol y la vuelan y te burlas de ellos. Sino, ven para acá, ¿por qué la volaste? Y ponerles el ejemplo, que es una de las cosas que más me motiva trabajar con ellos. Aunque ya me he limitado por mi rodilla, pero me gusta poner mucho el ejemplo. Y a veces les digo, miren, por eso se los digo. Es que a mí con la pierna inhábil no le pego, por no decir izquierda o derecha, porque te encuentras ¿y por qué no cabeceas? Que va la pelota. Ponerle los ejemplos más claros que pueda haber. Fíjese que me quedé reflexionando cuando dijo la palabra divertirse. Nosotros cuando estuvimos en primaria, había, en cada salón había un equipo. Cada quien escogía su equipo y el primer equipo que tuvimos en tercero A de primaria con el profesor Maximiliano Colchado, allá por 1959, fue el Atlas. Jugábamos los sábados, entonces jugábamos revueltito o salón A contra salón B, salón C contra salón A, etcétera, etcétera. Y había el primer equipo y el segundo equipo, y el primer equipo jugaba contra el segundo equipo del año inmediato superior. Y terminaba el partido y llegaba a la casa,
aquí en la colonia. Mamá nunca me preguntó cómo te fue. No me preguntó, ganaste o perdiste. Mamá me preguntaba, ¿te divertiste? Y yo siempre le dije, mucho, porque jugué con mis amigos. Y a veces nos metían una goleada, había un equipo muy poderoso, Ciudad Madero, que también estuvo en primera división. Ese y el Guadalajara también nos metía 7-0 o 6-0, pero era divertirse. Creo que eso hace falta en la actualidad, ¿no? Reevaluar y revalorar el término divertirse. Me hiciste recordar mi infancia. Perdón, me hizo recordar mi infancia. Porque así empecé yo en la escuela. Pero pues vamos a hablarnos de tú, porque... Vaya, pues por respeto también. Sí. Pero en mi escuela primaria sí fue. Había unos maestros, primero que todo una canchita. Sí. Y había mucha gente, muchos alumnos. Uh-huh. Y ahí hacían un torneo los sábados, de tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero había de 2 turnos. O sea, había muchos equipos. Uh-huh. Y yo empecé a jugar, yo era portero, para que sepan, yo era portero. Híjole. ¿Por qué? Porque era el más chico del barrio. Vete para allá, no estorbes, tú vete de portero. Uh-huh. La gente que me conoce de mi colonia, a mí me pusieron un apodo. Y eso es cuando me los encuentro y me lo dicen, este sí me conoció de niño. Pero yo fui portero de los 5 a los 10 años. Entonces, cuando yo entro a la primaria, Luz de Leones número 7 en la Colonia Estrella, pues ¿te acuerdas del desayuno que nos regalaban en el, como ahora es ¿cómo se llama esto? Era un chocolatito, un frasquito de chocolate y un pan que nos... ¿Tetra Pak? Nos regalaban. No, en esa era el frasco, como el de la crema esa que Sí. Y nosotros nos íbamos temprano para agarrar el chocolatito y el pan. Y pues era temprano y nos poníamos a jugar. Y recuerdo en segundo año, ya éramos bien latosos. Y la maestra no nos soportaba. Y ella era novia del maestro que estaba dirigiendo la escuela. Del director. Maestro, no, él era otro maestro, era una directora en aquel tiempo. Entonces ellos hacían el torneo los sábados. Uh-huh. Y la maestra le dice, oye, ayúdame con esto, son muy inquietos. Pues hizo un equipo y como dices, los nombres. Se ponían el nombre que... Bueno, nomás jugaban de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y nosotros nos empezamos a jugar en segundo año contra los de sexto, ¿sabes lo que es? No, sí, ¿cómo no? Y no nos rajábamos. Bueno, nos puso los invasores. Ándale. ¿Por qué los invasores? Porque estábamos invadiendo la liga. Uh-huh. Y nos metían yo era el portero. Y el grupito del equipo, de ahí de todos jugábamos. Había papás que iban y nos pagaban hasta los refrescos. Aunque perdiéramos, nos pagaban los refrescos. Vino segundo año, tercer año seguía de portero. En el cuarto año fue el Mundial del 70. Uh-huh. Ya teníamos 10 años. Entonces nosotros le cambiamos, pusimos Brasil. Ándale. Y el otro equipo El campeón 4-1 sobre Italia en la final. Y el otro equipo del mismo grupo le pusieron Perú, pero era de los equipos del Mundial que vinieron. Pero llegó un compañero que también anduvo en básicas, ahí estuvo en esa época del 77 con nosotros, con la etapa de inicios, Jesús Cruz Castillo Sánchez. Él llegó y dijo, venía de otra escuela, dijo, ¿tú juegas? Dijo, sí. ¿De qué juegas? De portero. Ah, pues venga, se puso de portero y me fui centro delantero. Ahí fue mi etapa ya. Ándale, ahí la oportunidad. Y después él mismo me llevó a la Escuela Revolución, uh-huh. Porque los profesores tú trabajas en una escuela, el otro trabaja, pero son amigos. Entonces, oye, pues, tú te ves... Ahí por Bernardo Reyes, sí. La Revolución, sí. ¿Te acuerdas de que había los torneos distritales? Sí. Entonces jugaban todos los deportes y en eso era el fútbol. Entonces, pues él traía un equipo, tráete los mejores que tengas para hacer un club. Y empezamos a jugar en la Liga Pequeña de Fútbol Monterrey, el Lipefut. Lo traía el licenciado Héctor Garza Guzmán en Vista Hermosa. Uh-huh. Y jugábamos en la... Ahí en Mutualismo y Gonzalitos. Y toda esa liga volvían países, puros países.
Estados Unidos. Se iban ascendiendo. Acá primero nombres fortuitos y luego ya de primera división y ahora ya el Paraguay, países. Argentina. Sí, sí, Rafa sí. Castillo jugaba con el México. Ujú. ¿Te acuerdas de Berardo Rodríguez, aquel? No, pero no Plata. No, Everardo Rodríguez. Sí. El que salió en la película de Fútbol México 70, que dominaba el balón. Sí. Él jugaba con Estados Unidos. Ajá. Nosotros jugábamos con él, se llamaba Francia nuestro equipo ahí. Y después le cambió, llegó otro entrenador que fue el que ya nos dirigió desde los 11. Y le puso Vietnam, no sé por qué. ¿En qué año fue eso? En el 72. Todavía estaba la guerra en Vietnam, terminó en enero del 73. Yo le pregunté una vez, dije, oye, ¿por qué le pusiste? Sí. ¿Eres izquierdista o qué? Ujú. Y dice, pues nomás ve para dónde está el águila que le pongo yo. Ujú. Y después ya la cambió, ya nos salimos de ahí, ya le puso Revolución, porque era la escuela donde ya entrenaba. Donde estaba la sede. Porque ya hicieron la base. Ujú. Y allí conocí a Mario Leal, a varios de los... Nos fuimos hasta los 15 años que llegó Dagoberto Fontes a entrenarnos. Ujú. Por eso digo papá, porque él fue el que me adoptó. Él me sacó, yo no pude estudiar la prepa, y él se dio cuenta que yo llegaba tarde al entrenamiento a la escuela donde yo estudiaba, la primaria, donde jugamos, y la agarramos como base, porque ya la escuela Revolución no tenía los recursos para la luz. Y ahí nos pusieron 3 lámparas. Eran 6 postes y nomás pusimos 3 lámparas. Y yo vivía a 4 calles. Yo trabajaba con mi papá y mi tío en la obra. Pues no era albañil, pero andaba ranurando paredes. Yo bajando las mangueras de la luz. Los conduits, aquellos tubos. No, eran las mangueras naranjas. ¿Cuáles? Sí, sí, sí. Dejaban todo colgado los albañiles. Echaban la placa, nomás dejaban las mangueras y uno tenía que acomodarlas por la pared. Ujú. Y pues yo llegaba tarde. Y un día me agarró, ¿por qué llega tarde? Pues, que llego a cenar primero y luego vengo a entrenar. No estudia, no estudio. Y habló con la persona que nos había dirigido antes, porque nunca nos abandonó. Y me pusieron a estudiar, me hablaron con mis papás y me dejé la chamba y me puso a estudiar. Ujú. Y luego vio mi barrio, dijo, está peligroso, usted tiene muchas condiciones. Y me invitó a irme a vivir con su familia. Que no cambió mucho porque de la Estrella a Mitra Centro, pues está la Garzanieto, la Pedro Lozano. No, la Garzanieto, sí, mi respeto, sí. Entonces, de Venustiano Carranza hacia el poniente. Lo único que era que no me dejaban salir. Pues no, es que ahí no es conveniente. Yo vivía en Hermosillo, Ajá. a 2 calles de Jordán. Sí, pues ahí están los condominios, los Eran departamentos los Hermosillo, apartamentos sí, de Hermosillo. que viene siendo parte de lo que es Paseo de los Leones hacia el oriente, ahí se llama Hermosillo. Sí. Sí. Bueno, todo eso ahí fue mi infancia, mi juventud. Y, pues, tuve entrenadores a don Mario Pérez, en paz descanse, al flaco, don Mario, al señor Molina, que jugó en Monterrey. Ujú. No me acuerdo cuál es el nombre del señor. ¿El que era lateral? Sí. Sí, válgame. Jorge Molina. Jorge Molina. Y tuve a Fito Treviño, ya en el ambiente. Ujú. Pero Dago llegó en una etapa donde todavía lo que ya traíamos nos reforzó eso. Le dio el push. Y ese fue el push que nos dio también, porque él veía que podíamos llegar. ¿Estuviste preparado para retirarte? ¿Cómo fue tu retiro? ¿Se piensa en el retiro? Me llegó en un momento donde no estaba preparado. No pensé que hubiese llegado. A mí le puedo echar la culpa a lo que fue el draft. Porque yo estaba jugando, yo pertenecía a Cobras, mis últimos, porque ahorita que me decías que si en Tigres, Ujú. yo tuve del 77, vamos a hablar de los 77 al 81 en Tigres. Ujú. Yo debuto estuve 2 años y medio como reserva profesional. Y me firman el 12 de enero del 80 y estuve medio año, que era mi contrato, y luego me renueva Roberto Méndez por 2 años.
Entonces yo juego la siguiente temporada, la 81, cuando fuimos subcampeones del famoso aquel 3-3. De Cruz Azul. Del 3-3 que sube Pilar cuando se hizo famoso, ahí estuve. Entonces llega Don Carlos y fue cuando me fui a Curtidores a jugar a segunda división. Me fue muy bien, metí 23 goles, me regreso a Tigres. ¿Fue en calidad de préstamo? Sí, Okay. sin opción. Entonces yo me regreso y continuó mi carrera en Tigres hasta el año 86, cuando la temporada 86, porque hubo 2 torneos cortos, que fue una que le echan que Monterrey que fue campeón. Y entonces yo me voy el 20 de mayo a Tampico. Yo jugué para Tampico 2 años. Y después de ahí me voy a Ciudad Juárez, 2 años, y termino en Santos. Pero ahí me agarra que, como yo en Santos estaba prestado. Entonces cuando yo voy a Juárez, pues el entrenador ya traía otros planes, ya no había planes para mí. Y pues dije, bueno, voy a recuperar. A los 31 años me vine retirando. Y ya regresé después de haber estado en Chicago, regreso y ya no, porque el draft no te permitían que tú como jugador, antes tú al club no le interesaba, te prestaba, habría un trato, préstame la carta, yo me voy a acomodar, buscabas equipo. En ese tiempo ya no te permitían. Tú tenías, el club, te mandaban la lista a todos los equipos y ellos eran los que yo quiero a este. Estos son disponibles. Tenía que ser personal, o sea, Okay. no podías tú ir a buscar como en otras ocasiones muchos jugadores se acomodaban. Y pues ahí fue donde ya y pues había oportunidades en segunda, pero pues no pagaban lo que... No, claro. Ya claro. casado, con familia, Sí, ya no me convenía, opté por retirarme y tener lo que teníamos. Pero actualmente eres parte de la enseñanza del fútbol hacia varios muchachos. Sí, mira, después de haberme retirado, trabajé en la prepa 16 como 2 años y escuela de Mateo Bravo también en esas fechas lo compaginaba. Después estuve un tiempo, me metí al área de ventas, andaba en el ramo industrial. Yo soy contador privado y me metí al ramo de las ventas del industrial. O sea, tú sabes, vendí refacciones, vendí banda transportadora, estuve de gerente en el Club Charming Club. Empecé coordinando softball, porque es un deporte que a mí me fascinaba. El softball. El softball. Sí. Después salí de ahí y andaba en lo de automatización, que no sabía nada, pero yo vendía. Ah, no, claro. Porque mi hijo era el que él es ingeniero en automatización, él era el que... Y por ahí tengo un gran amigo, el Güero Esparza, que sabe que yo andaba en eso. No estoy mintiendo, porque si le preguntas, él sabe que yo iba hasta donde ya en 2 minutos más le preguntamos. allá donde donde tenían ellos su bodega. Hasta allá andaba. Y anduve en lo de pisos, pinturas epóxicas. Posteriormente ya me cansé y me salió una oportunidad en la universidad. En ese tiempo el director de deportes de la universidad, Jaime Vallejo, que lo debes de... aquel de Vallejo y compañía, pues él me conocía. Yo ya había estado trabajando ahí con él en la prepa 16. Entonces me vio en un campo de béisbol, allá por Manuel Barragán. ¿Y qué te dijo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Pues yo andaba uniformado de beisbolista, pues vengo de jugar. No, ¿qué andas haciendo? Pues nada. ¿Quieres trabajar? Fue cuando en el 2007 me ofreció la selección de fútbol rápido de la universidad. Ándale. Pero femenil. Újule. Difícil. No le dije sí. Y a los 15 días fui a la prepa a hacer un cambio para una hijada, a la prepa 16, donde su esposa era la directora. Y había profes que me conocían. Oye, ya supimos que vas a ir allá. ¿Cómo ves? Pues si se acomodaba el horario, pues me quedé. En el cual estuve 17 años trabajando con la selección de fútbol rápido de la universidad y 17 años y medio con la prepa 16, manejando también todo femenil. Todo femenil. Y en junio del año pasado dejé la universidad y en febrero dejé la prepa. Y agarré un añito sabático por ahí
y siempre la tentación. Pero estás bien emocionalmente, Sí. estás bien en todos los sentidos. Ahorita, mire, mi tiempo con mi familia, con mis hijos, que tú conoces a mi hija, Sí, los nietos. con los nietos, Sí. tengo 3. Sí. No sé si le tengo que preguntar a mi hija no, pero a mi hijo le tengo que preguntar como... Perla, escucha a tu papá. Y ella sabe cómo soy, por eso yo no... Y pues es lo que disfruto. Ahorita los estoy disfrutando al máximo. Si me ves que ando así es porque mi hijo así me trae, dice, vente, no estás haciendo nada, vente conmigo aquí, ayúdame en lo que él está manejando. Ujú. Y mi hija me agarra de Didi, pues no tiene quien pues yo voy. Y pues al nieto. Pues hay que integrar el equipo, güey. Entonces, yo soy feliz, o sea, hay gente que te pregunta, el clásico, no, hombre, si hubieran jugado ustedes en esta época, ¿cómo sería? Pues a lo mejor ni te hablo, porque pues así están pasando las cosas. Así pasan. Pero yo soy feliz. Lo que hice, mira, es bien bonito, yo siento bastante bonito, que te puedo decir, yo me fui en el 86 de aquí de Monterrey, me retiro en el 91. Y hasta la fecha la gente se sigue acordando de Toño Piña. Es que trascendiste en el equipo. Entonces no pasé desapercibido. Por supuesto que no. Entonces, de repente ya con la tecnología pasan los goles. Hace poquito me mandaron el que le metía a Toluca a Vicente Munguía. Ujú. Y digo, oye, traías un martillo. Sí. Y el huesito Luis Montoya cuando jugábamos ahí en Profusoc, Ujú. me decía, traes un martillo, carnalito, porque le digo carnalito. Los dos padecemos del vitiligo. Sí. Pero yo soy feliz, o sea, Qué yo bueno. no tengo... Lo reflejas, ¿eh? No tengo dudas. Sí, lo interesante, yo les digo, hey, ven, mírame, tócame. Soy igual que todos, hermano, Sí, nomás que a mí me sí. tocó la suerte de jugar. Ujú. A ti no pudiste, pero soy feliciano. Realmente lo que tengo, lo que hice, si lo gané, disfruté o no lo disfruto, pues, pero y trato de ayudarles. No, tú sabes que el mal, como yo tengo esa palabra, el mal necesario de la vida es tener dinero, pero no eres feliz. Sí, hay mucha gente que tiene dinero y no es feliz. Claro. Y hay gente que sabe manejar el dinero. Y es sumamente feliz. Somos sumamente felices. Entonces, yo soy feliz. Qué bueno. No, y lo reflejas. Yo vivo, yo les digo, a veces me dicen, ¿dónde vives? Yo les decía, cuando estaba en la universidad, porque todo mi tiempo era la universidad y mi rato libre con la familia y bla, bla. Pero era más en la universidad y yo les decía, vivo en la universidad y duermo en Escobedo. Vamos, cabrón. Y si nos dejan, nos vamos a vivir para Escobedo. Pero feliz. Le digo, no tengo que reclamarle nada A nadie. a nadie, ni como todo. O sea, tuve la oportunidad, yo que fui dichoso al aprovechar esa oportunidad, porque 11 años como profesional, Ujú. y deja tú jugar como ahorita que es la etapa de Tigres, ¿con qué gente está? Este muchacho de Chicha, lo vi hace 15 días en la canchita ahí donde te digo que jugamos, ahí lo vi. Después de haber jugado la semana antepasada que jugaron contra Necaxa, Ujú. lo vi al siguiente día en la canchita, yo creo que fue a ver a su hermanito. Y le digo, ojalá, mijo, que te siga yendo bien, nomás cuídese, nada más, cuídese bien, ojalá lo siga viendo. Pero él no sabía, le dije, se lo dice a alguien que jugó. Porque jugar con Guiñac, pues, tener a esos compañeros que en el tiempo que eran otros nombres, pero también jugué con grandes jugadores y Claro. tú los conociste. Sí, sí, Y sí. todos tenían su carácter. Y estuvimos en la cancha y entrevistamos a muchos de Hay ellos. muchos y era una delicia. Y te digo, sigo yendo a la universidad, me siguen viendo y que porque esto, que porque lo dejé. Y a veces uno quiere descansar y dices, no se puede, tienes que seguir aportando lo que sabes, inculcarle mientras pueda, porque Hay deber moral de parte de uno. así como tú.
que no lo dejas. O sea, ya estás retirado, oye, pero hay gente que sabe de lo que te gusta, lo que te apasiona, Sí. y no lo vas a dejar. Y más teniendo amigos como tú. Pues es recíproco, o sea, y yo te digo, a mí me pusieron el mensaje y nunca, luego, ¿dónde? Y aquí estoy dejando, de hecho ahorita, terminando de aquí, me lanzo a la hora de entrenamiento. ¿A Mederos o a dónde? No, estoy en la escuela, trabajando en una escuela de rayados. Instituto Verain. Todos los Tigres son rayados. Instituto Todos los Verain. Tigres son de Verain, sí. Está con Fernando Sepúlveda, fue compañero mío en la raza. Ujú. Porque esa también fue una Sí, etapita sí, de sí. jugué fútbol rápido profesional. Por Ujú. eso en la uni dices, ¿tú cómo sabes de eso? Pues porque yo lo jugué con uno de los mejores entrenadores que han venido aquí, Eric Geyer, que era Sí, campeón en varias un ocasiones. un alemán canijo, Ujú. que me acuerdo que, yo creo que él me veía algo para poder dirigir, porque me decía que me mandaba, él no hablaba español y le mandaba a decir al gringo, a otro compañero que era el auxiliar, a Popo Alvarado. Él venía con él desde San Diego. Y él me decía, dice Geyer que aprendas inglés. Porque le dije, no, dile que aprenda español. Sí, Es ¿no? lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. Sí, y mira, Un gustazo que hayas estado con nosotros. Te agradecemos de corazón y como siempre un placer saludarte. Un ícono de Tigres y alguien que dejó trascendencia en su posición. como decía aquel que se fue, yo llego a la Estrella y parezco así. Decía mi mamá, pareces alcalde, cabrón. Todo el mundo te Hay saluda. discurso, pero falta audiencia. Y aparte Eso que- lo dijo Fernando Margain el tapado. Y fíjate que ahora últimamente mucha gente de los compañeros cuales felicito están pegándole, ojalá que hagan su trabajo. Hace rato platicábamos con un amigo que tú lo conoces muy bien, que él ya estuvo en eso también, que a veces nos invitan y yo creo que mucha gente, a mí siempre me gustó, me decía, oye, ¿tú quieres? No, a mí me gusta la palabra formación, yo quiero formar, pero pues nunca nos han dado la oportunidad. A mí me decía Osvaldo, en paz descanse, dice, tú debes de estar acá. Pues sí, pero no, pues no estoy. Porque algo pasa. Pero habrá oportunidad. Ya a mis 65 años que estoy feliz. Eso es Y lo los mejor. que Diosito me preste, yo lo único que dame salud. Lo demás, Hasta lo demás ahí déjamelo, ya lo arreglo yo. Y pues, muchas gracias. quiero saludar a mi hija. Un placer. Que se Adelante. siga portando bien. No con el estorbo. Pero con el- Y ese le dije yo. Muchas gracias. Historias del vestidor. Buenas tardes.